Y un lunes más llega el momento de hablar de psicología y como no puede ser de otra forma, tenemos con nosotros a Blanca Jorge, que es nuestra psicóloga de cabecera. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. Blanca, hacía mucho que Sí. no nos veíamos. Sí, lo estábamos comentando que hacía ya un tiempecito. Entre lunes festivos, ¿no? La sección es quincenal. Bueno, hoy ya toca y vamos a retomar un tema del que ya estuvimos hablando en la última sección, los niños y las niñas, que son también muy importantes y también les podemos ayudar. Exacto, sí, como eran varios temas relacionados con la infancia, lo partimos en dos. Lo que pasa es que como ha pasado bastante tiempo, pero hoy continuamos ese inicio que hicimos la última vez. Como hacemos habitualmente, vamos a decir a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo. Pues me pueden encontrar aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o en mi página web blancajorge.com o a través de mi número de teléfono 600-712-444. Y bueno, Blanca, en esta ocasión, como decíamos, siguen siendo los protagonistas los niños y las niñas, y vamos a hablar de dos temas en concreto, ¿no? Vamos a hablar, lo que tú dices, relacionado con la infancia, de dificultades o problemas con el sueño y también de cuándo es conveniente que los niños acudan al psicólogo y las causas más comunes por las que suelen acudir los padres con los niños a consulta. Porque quizás se pueden dar los dos casos, ¿no? Las dos circunstancias. Padres que a la mínima ya están en el psicólogo y quizás una vez llegan a la consulta tú les contestas, mira, no es necesario, esto es normal. O casos en los que realmente sería conveniente que los padres llevásemos a un especialista a nuestros hijos y no los llevamos, ¿no? Pero eso que dices me parece importante señalarlo, porque es verdad que muchas veces tenemos, lo que tú dices, padres que acuden a consulta y no es necesario que vayan, pero bueno, ahí es labor del psicólogo decir, pues nada, es un problema evolutivo o algo relacionado con la edad y que se pasará y que no es necesario intervenir. Pero en caso de duda, mejor la primera opción, ¿no? Exactamente, en caso de duda, mejor acudir y ahí estará el profesional para decirnos, pues mira, ves observando si sigue pasando, pero vamos, que hay cosas que están relacionadas con la edad y no es nada patológico, digamos. No tiene mayor trascendencia. Exactamente. ¿No? Vamos a comenzar hablando de los problemas del sueño, ¿no? Esos trastornos que pueden generar auténticos dolores de cabeza, ¿no? Para los padres y los niños que los van a sufrir. Los sufren, exacto. Sí, en primer lugar, pues eso, vamos a hablar de los problemas relacionados con el sueño. Y diríamos pues eso, que los trastornos del sueño se caracterizan por provocar problemas relacionados a la hora de dormir, digamos, o dificultad, digamos, para conciliar el sueño o permanecer dormidos. O sea, puede ser que les cueste quedarse dormidos, o una vez se duermen que se despierten mucho, o que a lo mejor tengan demasiado sueño, o cualquier conducta que sea un poco anormal relacionada con el sueño. Por ejemplo, el insomnio, ¿no? Que pensamos a veces que es una cuestión de adultos. Vamos a ver que también hay niños que lo padecen. Sí. Y encima, pues eso, al ser pequeños, pues es más difícil gestionarlo y sobre todo para los padres también, porque muchas veces cuando somos adultos, pues parece que podemos con todo, pero claro, los niños es un poco más complicado. Y cuando hablamos de trastornos del sueño, diríamos que sería por dos causas. Los problemas del sueño del niño o de la niña, pues puede ser, por ejemplo, por alteraciones del humor. También pueden estos problemas acarrear dificultades para concentrarse en clase, por ejemplo, a la hora de estudiar o prestar atención, o tener somnolencia durante el día, es decir, de no haber descansado bien durante la noche, pues arrastrar ese sueño durante el día, cansancio físico también, o también pues eso, tener un estado general de estar tensos o tener ansiedad, los más pequeños, y son cosas que al final afectan bastante a su día a día. Y también que esos problemas del sueño, digamos, afecten también la relación entre padres e hijos, es decir, si un niño tiene problemas a la hora de dormir, pues al final va a hacer pues eso, que tengamos ese momento crítico que tanto los padres como las madres le tengan un poco de miedo y los niños también el momento de enfrentarse a ese, pues eso, a ir a la cama, a dormir, y eso al final va a afectar al resto de la familia también. Y me imagino también el carácter que nos cambia, ¿no? Esa Exacto. Irritabilidad. Todos cuando hemos pasado una mala noche, al día siguiente, no me hables mucho, por favor, sí. Porque a la mínima salto. Claro, es que descansar es fundamental. Tú piensas que cuando el cerebro duerme por la noche, cuando es el momento en el que descansa y desconecta de más o menos toda la actividad del día. Entonces, si no llegamos a ese proceso, pues luego nos pasa factura, evidentemente. Y Blanca, ¿podemos decir que hay muchos tipos de trastorno? Sí, hablaríamos de digamos, en primer lugar, el niño que le cuesta dormirse, el niño que hace cosas raras, que ahora luego explicaremos qué cosas raras son esas, por la noche, y el niño que duerme durante el día. Digamos que se puede agrupar en esos tres grandes grupos. Comenzamos con ese niño al que le cuesta dormirse.
Dentro de ese grupo, el más importante y el más conocido sería el insomnio, que se caracteriza pues eso, por la dificultad para iniciar y para mantener el sueño, y que esto se alargue al menos durante un mes. Es decir, si un niño un día o 2 días, por ejemplo, no puede dormir bien, no vamos a, lo que decíamos antes, no vamos a etiquetar ya de que hay un problema, porque puede ser a lo mejor porque tenga una excursión, porque tenga exámenes cerca y esté nervioso por eso y eso le haga no dormir bien. Algo más puntual, ¿no? Exactamente, pero cuando ya se alargue durante un mes seguido, ahí sí que ya tenemos que ver qué está pasando. Y el trastorno del insomnio es uno de los problemas más frecuentes en los niños, pero vamos, que con la ayuda de los profesionales y sobre todo siguiendo unas pautas, es un problema que se resuelve y que no tiene por qué continuar para luego cuando son adolescentes o adultos. ¿Podemos diferenciar 2 tipos de insomnio? Sí, en primer lugar tendríamos el insomnio conductual, digamos, que es la incapacidad que tiene el niño para conciliar el sueño si está solo y que está prestando, digamos, resistencia y ansiedad a la hora de irse a la cama. Es decir, pues llega la hora de dormir y no quiere irse a la cama y todo son quejas y todo es retrasar ese momento porque no quiere, pues eso, no quiere llegar a la cama y dormir. A lo mejor le da miedo, ¿no? Exacto. La oscuridad y necesita siempre ir acompañado de un adulto. Exactamente. Y este insomnio, digamos, conductual se caracterizaría por eso, porque aparte de que no quiere ir a dormir, si una vez va a dormir se despierta muy a menudo. Es decir, hay muchos despertares y claro, si despierta mucho, al final no llega a descansar, porque no llega a la fase profunda del sueño y no llega a descansar. Y el otro tipo sería insomnio por higiene del sueño inadecuado. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un poco extraño, ¿no? Así. Suena un poco raro. Estaría asociado pues a actividades que se realizan durante el día que, digamos, impiden una calidad del sueño durante la noche. Es decir, pues por ejemplo, si consumimos chocolate o si a lo mejor hacen una actividad física muy cerca a la hora de irse a dormir, o el uso de ordenadores, pantallas, teléfonos móviles, etcétera, son cosas que hacen que cuando estemos acercándonos a la hora de dormir, pues, y sobre todo los niños no tendrían que tener cerca, porque lo que va a hacer es activarles en vez de ir desactivándoles, digamos. Sí, que decimos que espitoso está, ¿no? Antes de irse a dormir, eso no es conveniente. Exactamente. Siempre hay que buscar un clima, ¿no? El baño, la cena. Exacto, cosas que ya el cuerpo vaya asociando que son relajantes y que se acerca a esa hora de descansar, no cosas que hagan que se active y que lo que nos dice aquí, cuando habla de higiene del sueño, quiere decir eso, son pautas que hacen que regulemos el sueño de manera adecuada. Entonces, si yo hago cosas que no debo, y sobre todo los niños, pues eso, si a lo mejor viene del fútbol muy tarde o le estoy dejando después de cenar un ratito la tablet, o pues son cosas que no son adecuadas porque va a hacer que se espabile más y que esa fase, digamos, que tiene que venir después de cenar, pues se vaya retrasando y se haga ese momento un poco complicado. Blanca, también podemos hablar del síndrome de las piernas inquietas. Ya sería diferente al insomnio, pero también es otro problema que pueden tener los niños, ¿no?, a la hora de dormirse. Exactamente, que nos dificultaría ese momento del sueño. Y pues eso, este síndrome se caracteriza por la necesidad, digamos, de mover las piernas en situaciones de reposo. Es decir, ellos se van a dormir, pero cuando están, digamos, durmiendo, las piernas pues le dan como calambres y como espasmos y tienen esa necesidad de mover esas piernas. ¿Qué pasa? Que eso tiene tiene un gran impacto en la calidad de vida del niño, porque va a hacer que no se duerma, porque a lo mejor cuando esté llegando a esa fase del sueño profundo, por un movimiento de las piernas se despierte y ya se vuelva a activar todo el... Sí, porque incluso como dices, ¿no?, pueden llegar a despertarse. Sí, claro, porque son como, pues eso, como espasmos musculares y un movimiento de la pierna así muy, muy fuerte, digamos, y entonces si está durmiendo ya, pues puede ser que se despierte. Y claro, ya le toca otra vez volver a llegar al momento de relajación y volver a dormir. Las diferentes fases, exactamente, ¿no? Y entonces eso puede hacer, pues eso, que no duerma del tirón y que cuando se despierte, al día siguiente se despierte cansado y como si no hubiese descansado casi nada. ¿Y en este caso qué sería lo que podemos hacer? En este caso deberíamos acudir a un profesional, pero muchas veces cuando depende a qué edades suele desaparecer solo. O sea, suele ser, pues eso, lo que como decíamos antes, algo evolutivo y simplemente se va a ir desapareciendo. Es verdad que, por ejemplo, lo que decíamos antes, si yo lo activo, o sea, si yo a partir, por ejemplo, después de las 5 de las 6 de la tarde hago cosas que le activen, eso no va a favorecer este tipo de problema, porque voy a darle más actividad y más energía al niño y va a hacer que esté más nervioso, porque muchas veces este problema está relacionado con, pues eso, con ser niños más nerviosos, más inquietos, más movidos. Entonces tenemos que, lo que decíamos antes, fomentar que a partir de una hora determinada hora del día todo lo que hagamos sea algo más relajante, no algo que nos active. Esa higiene del sueño que hemos dicho exactamente antes, ¿no? Otro caso, cuéntanos. Sí, tenemos el síndrome del retardo de fase. ¿Qué quiere decir eso? Es una alteración del ritmo del sueño que comienza a manifestarse normalmente a partir de los 10 años, ya cuando son un poquito más mayores,
y se caracteriza por el insomnio a la hora de acostarse, es decir, les cuesta dormirse, pero también por la dificultad para despertarse por la mañana, es decir, les cuesta mucho levantarse. O sea, este problema sería más típico de preadolescentes y adolescentes. Por eso muchas veces, yo lo hablo con muchos padres de adolescentes, les cuesta tanto levantarse por la mañana. O sea, muchas veces no es porque ellos no quieran, sino que como que llevan la fase del sueño con un poco de retraso. Y eso desaparece ya a partir de los 15, 16 años, ya se va. O sea, que en realidad se va solo. Uh-huh. No hay que prestarle tampoco mucha atención, sino comprenderlo un poco, de que les va a costar un poco levantarse. Entonces, pues a lo mejor podemos avisarles antes de la hora que en realidad se tendrían que levantar para que... O a lo mejor intentar que se vayan antes a la cama. Exactamente. A ver si de esa forma se consigue, exactamente. ¿no? Que pero cumpla el sueño todas sus fases y que puedan descansar de forma adecuada. Exactamente, pero no darle mucha importancia porque desaparece, pero sí tenerlo presente, sobre todo eso, en la preadolescencia y la adolescencia. Muy bien, primero hemos hablado del niño al que le cuesta dormirse, pero ahora vamos a hablar de ese niño que hace, entre comillas, no cosas raras por la noche. Exacto. Ahí, en primer lugar, tendríamos el síndrome de la apnea del sueño, que es verdad que muchas veces eso lo asociamos solo a adultos, pero también existe en los niños. Y después es un trastorno respiratorio que se produce durante el sueño y se caracteriza, digamos, por episodios repetidos de que se les obstruyen las vías respiratorias y como que se despiertan así un poco ahogados, digamos. Fatigados, ¿no? Que les falta el aire. Están durmiendo tranquilamente y de repente vemos como empieza a dificultar un poco la respiración y se despiertan. Eso provoca también una ronquera bastante frecuente, problemas para respirar durante la noche y lo que comentábamos, si se despiertan ya tienen que volver a repetir otra vez el ciclo del sueño y claro, si eso se produce a lo mejor 4 o 5 veces a lo largo de una noche, pues va a hacer pues eso, que al día siguiente tengan somnolencia y no hayan descansado bien. Lo que decíamos, ¿no? Es fundamental el descanso y... Exactamente. Aquí sí que hay un tratamiento que sí que muchas veces es la extirpación de las amígdalas o a veces también depende en qué dificultad que puedan dormir con una máscara de respiración, digamos, pero eso sí que tendría que evaluar un médico a ver qué está pasando ahí, porque a veces simplemente pues puede ser a lo mejor también algo evolutivo o algo de la edad y no darle más importancia, pero si vemos a lo mejor que ronca en exceso o que ese episodio de despertarse así como asfixiado le pasa varias veces, pues así que teníamos que recurrir al médico y que nos dé una solución. Más cosas raras por la noche. Pues el sonambulismo, que sí que nos sonará bastante. Sí que es un trastorno muy común, sobre todo en niños en edad escolar. Pues eso hablaríamos de la etapa primaria, digamos. Uh-huh. Y pues eso suele ser algo bueno, digamos, y que se resuelve durante la edad sin tratamiento. Y simplemente pues es eso, que el niño que se despierta no responde en ese momento a estímulos externos y luego al día siguiente no se acuerda de eso que ha pasado. Yo creo que todos hemos vivido alguna etapa de esas, ¿no? Sí. Si no nosotros mismos, con alguien de la familia. Sí, pues es algo bastante común y es verdad que es algo que conforme viene se va. O sea, yo cuando hablo con gente que a lo mejor cuando era, lo que tú dices, cuando era niño lo ha tenido, simplemente como ha venido se ha ido y ya está. Lo que sí que tenemos que hacer es pues tampoco darle excesiva importancia, porque si a lo mejor yo transmito esa preocupación a mis hijos, podemos llegar a generar a lo mejor en ellos, que encima ni saben que eso les pasa, pues a lo mejor lo que decíamos, esa ansiedad o esa preocupación a la hora de irse a dormir, por si les pasa eso. Entonces, intentemos darle un poco de normalidad. Sí, tampoco incidir mucho en esos temas, ¿no? Simplemente observar a ver cómo va yendo y si vamos viendo pues eso, que no le pasa nada y que con el paso de los meses va a ir desapareciendo y ya está. Sí, porque hay gente que se incorpora y habla, pero... Sí, pero hay gente que llega a salir de la cama, entonces... Hay que vigilarlo un poquito más, pero en teoría eso con es una medida de una seguridad fase de que no pueda transitoria. pasar nada. Exactamente, es algo transitorio y que se irá y que no hay que darle más importancia. También están los terrores nocturnos. Sí, esto pues eso, son un tipo de trastorno de sueño que parece una pesadilla, aunque ellos lo viven como algo más espectacular y algo más... Lo fuerte. magnifican, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues eso, el niño mientras está durmiendo va a ser fácil, pues eso, que se incorpore a lo mejor y grite o llore y lo notemos alterado o agitado. Es decir, pues es vivir, digamos, muy en profundidad una pesadilla. Claro, tú piensas que cuando son niños, sobre todo el sueño, que muchas veces incluso a los adultos nos cuesta a veces decir... Diferencia. Si estoy soñando o estoy despierto, pues tú imagínate cuando un niño que pueda tener sus primeros sueños o sus primeras pesadillas, diferenciar entre si es realidad o es un sueño. Tú en un sueño
te ves que estás en esa circunstancia, claro, ¿no? es que es estás todo tan viviéndolo. real, incluso a veces lloramos y nos despertamos y, notamos cómo hemos llorado, o chillamos y nuestra pareja nos dice que hemos chillado, pues igual les pasa a los niños. Claro, a ellos les cuesta un poco más asimilarlo porque tienen que asumir esos procesos, pero igual que el sonambulismo sería algo que con la edad se pasa y que es propio, pues eso, de esas primeras etapas, pues eso, como mucho a lo mejor hasta los 9, 10 años, y luego ya no tiene por qué suceder. Y en menor grado, ¿no? Estarían las pesadillas. Las pesadillas, exactamente, pues eso que serían lo que tú comentas en menor grado del terror nocturno, y serían pues esos sueños elaborados y complejos que sí que nos dan un poco de ansiedad y que el niño se va a despertar muy asustado y que nos va a contar con bastante detalle lo que ha vivido. A diferencia del terror nocturno, muchas veces en el terror nocturno no se van a acordar de lo que han soñado, pero en las pesadillas sí que recuerdan detalles o cosas. Entonces, pues eso simplemente es decirles que nada, que eso es algo que pasa cuando dormimos, que no es real, lo que decíamos antes, intentar que se vayan a la cama más relajados y pues eso, darle normalidad para que ellos vean que tampoco es nada grave o nada importante. Lo que hay que tener claro es que tampoco podemos evitar esas pesadillas. No, eso forma parte de, igual que nos pasa a los adultos, forma parte de la etapa del sueño, y si simplemente cuando al día siguiente nos lo cuente le transmitimos pues algo normal, que no tiene por qué ser, pues eso, que no lo confundan con la realidad, y simplemente pues dialogando y hablando con ellos, al final ellos también asumirán que es una parte más del sueño. ¿Y algún caso más de cosa rara? Sí, tendríamos los movimientos rítmicos relacionados con el sueño, que serían movimientos repetitivos que a lo mejor que afectan a determinadas partes del cuerpo, pues por ejemplo como la cabeza o los brazos, y pasa cuando el niño se está quedando dormido, o sea, no una vez ya está dormido profundamente, sino digamos en el proceso de la fase previa, ¿no? A ese sueño profundo de dormir. Sí, podemos ver pues eso, que a lo mejor pues mueve la mano o mueve la cabeza o mueve un poco el cuerpo, pero es digamos en el progreso a la fase profunda. Y sería pues alrededor del primer o segundo año de vida, y luego va desapareciendo también. Vemos que muchas cosas aparecen y desaparecen por sí solas, ¿no? Sí, por eso muchas veces hay cosas que tenemos que prestar atención, pero tampoco darle excesiva importancia, porque luego pues eso irá desapareciendo, porque claro, tú piensas que si durante el día los niños aprenden cosas, etcétera, por la noche todo eso que han aprendido se va almacenando, y entonces el cerebro sigue trabajando y un niño tiene que ir asimilando esos procesos de que por la noche pues sueño o me pasan cosas, y simplemente pues eso tenemos que ir acompañando en ese camino y viendo que es algo normal, pero que pasará. Dejamos de lado este apartado, pero vamos a seguir hablando del niño, ¿no? Y vamos a hablar de un caso concreto, ¿no? Cuando se duermen durante el día. Exacto, la narcolepsia, que igual que nos pasa a los adultos, también pasa a los niños, pero es verdad que es muy poco frecuente en la infancia y suele establecerse más a partir de la adolescencia o la juventud. Es muy poco frecuente ver a un niño con narcolepsia, pero sí, por ejemplo, pues a partir de los 12, 13, 15 años, ahí ya podría ser un poco más frecuente. Y se caracterizaría por eso, por la somnolencia durante el día, la pérdida de tono muscular, digamos, y muchas veces va desencadenada por una emoción fuerte, es decir, pues a lo mejor una alegría muy fuerte o un susto muy grande o una sensación de tristeza muy grande, pues eso hace que sufran esa sensación de inmovilidad y que se duerman, digamos. Y esto sí que requeriría medicación y sí que requeriría un tratamiento médico, pero el niño podría llevar una vida totalmente normal acompañado de esa medicación, y sí que es verdad que el papel de los padres en esta etapa es muy importante, sobre todo para que tengan unos hábitos que decíamos antes de higiene del sueño correctos, es decir, evidentemente por mucho que cambiemos algunas pautas el problema no se va a ir, pero sí que van a hacer que el problema sea un poco más llevadero y aprendan también ellos a gestionar esta enfermedad, digamos. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de pautas, ¿no? Para intentar superar esas dificultades del sueño, y nos vas a hablar un poco por diferentes etapas. Exactamente. Sí, primero vamos a ver menores de 2 meses. Es muy importante que ahí el bebé esté despierto cuando coma, por ejemplo, para que asocie, pues eso, que come de día, digamos, y que ya después que digamos que asocie que por la noche no comemos, entre comillas, y durante el día sí. Sí que es verdad que después de cada toma es importante que esté un rato despierto para eliminar gases. Y también, digamos, que empiece pues eso, a desarrollar lo que tú comentabas antes de una rutina antes de acostarse. Pues un baño, masaje, cena, una nana o dependiendo de la edad, y vaya asociando como que a la hora de dormir vamos haciendo actividades relajantes. Si esto unas rutinas, ¿no? Exactamente, si esto lo vamos aprendiendo desde pequeños o se lo vamos enseñando desde pequeños, conforme se vayan haciendo mayores menos les va a costar asimilarlo, digamos.
Sí. Y, por ejemplo, eso, dejarlos solos, ¿no? Para que se duerman desde bien Exactamente. pequeños. Sí. Estar pendientes, pero dejarlos solos. Sobre todo eso, porque si yo voy dejando que tengan esos momentos de oscuridad, de que vayan estando solos y vayan llevándolo bien dentro de lo que cabe, no voy a generar esos miedos a la oscuridad que son muy frecuentes también cuando son más mayores. Y también entre los 2 y 5 meses, pues intentar siempre realizar las mismas pautas antes de acostarse y si se puede evitar, no despertar al bebé para darle de comer. Es decir, intentar que ya empiece a llevar un patrón del sueño de distinguir entre el día y la noche. Si digamos. no, eso de alimentaros cada 3, 4 horas, si no se despierta, lo A dejamos partir de descansar. esos 5 o 6 meses no pasaría nada. Y ya, pues eso, a partir de ahí, pues lo que comentábamos de no darle de comer por la noche. Y también a partir de los 12 meses, pues eso, que intentemos que a la hora de dormir el ambiente o el lugar donde duerman, que sea un sitio oscuro, una temperatura agradable y que sea un sitio tranquilo. Intentar pues que no haya muchos ruidos alrededor para que pueda conciliar bien el sueño. Y lo que comentábamos, que la hora de acostarse y la hora de levantarse, intentar que sea la misma siempre, aunque se vaya un poco... Sí, pero que sea en torno a la misma hora siempre. Incluso a lo mejor aunque no estemos en casa o hagamos algún viaje o algo, intentar que se cumpla. Y también, pues eso, no dejar que haga siestas demasiado largas, sobre todo a partir del año, a los 2 años. sí, porque luego las consecuencias van a venir que por la noche no quieren dormir. Exactamente. Nos vamos a alterar, se va a alterar y es un poco complicado. Y luego ya cuando son un poquito más mayores, entre los 2 y 5 años, pues solo dejar que duerman siestas y a lo mejor esa noche han descansado muy mal, o sea, a lo mejor se han cansado más de la cuenta, pero intentar evitar esa siesta, sobre todo si tienen luego problemas a la hora de dormir. Y también evitar, o sea, lo que comentábamos de la actividad física que comentábamos antes, cuando son pequeñitos también. Es decir, pues si tenemos que ir al parque, no vamos a ir al parque a las 7 de la tarde. Intentemos ir al parque un poco antes sí. Para que no se activen, porque si no luego tenemos problemas a la hora de dormir. Y también intentar, sobre todo los adultos, no perder la calma si hay algún momento de, pues eso, que un niño con 4 o 5 años reniega un poco a la hora de irse a dormir o... Ahí intentemos estar nosotros tranquilos porque eso es lo que le vamos a transmitir al final al niño. O sea, al final nosotros perdemos los nervios. Esas sensaciones se transmiten, ¿no? Exactamente. Y también es importante que no asocien, ¿no? Tanto la comida como el sueño a un castigo. Exactamente, es decir, no eso, por ejemplo, que nos lo han hecho a todos y que Sí, lo hemos sí. oído mucho. A la cama. Exactamente, amenazar con como te portes mal te vas a ir a la cama. No, o sea, tenemos que transmitir que la cama es un lugar agradable, donde van a descansar, donde van a coger fuerzas para el día siguiente, pero que no es algo malo o algo negativo. Y con la comida lo mismo, porque es muy fácil que si no ellos asocien, pues eso, se han ido a la cama enfadados y tristes y ahí ya al día siguiente lo asocien y piensan, jolín, aquí ayer estuve enfadado, castigado, entonces intentemos evitar eso. Sí, y luego ya estaríamos hablando de una etapa adolescente. Sí, ahí es importante eso, que sepamos que en la adolescencia tenemos que saber que va a haber unos cambios, pues eso, relacionados con las hormonas, en los que van a tener irritabilidad, lo que comentábamos antes, dificultad para despertarse, que van a necesitar recuperar el sueño el fin de semana, es decir, que van a necesitar cuando llegue el sábado y el domingo a lo mejor levantarse a las 11 o a las 12 del mediodía, porque su cuerpo se lo pide. Entonces es importante que eso lo sepamos para comprenderles un poco. Lo que decíamos, evitar el uso de móviles, ordenadores, etcétera, antes de ir a dormir, y también que hablemos mucho con ellos de que es importante que descansen bien porque así al día siguiente estarán mejor, se concentrarán mejor, y también que los padres den ejemplo. Es decir, no podemos transmitir que hay que descansar, que hay que dormir y los padres no cumplirlo, que se acuesten tarde o que estén haciendo cosas que no deben, pues eso con el móvil, etcétera, porque al final estamos mandando un mensaje contradictorio. Exacto, así es. Somos ejemplos para ellos, exactamente. ¿no? Y hay que predicar con el mejor posible, ¿no? Sí, porque si no, aparte de que ellos aprenden lo que ven, es que luego es muy fácil que nos digan, pues si tú no lo haces, si tú no lo cumples, si nosotros se lo estamos exigiendo, pues hay que ser coherentes. Bueno, pues dejamos aquí este capítulo del sueño y ahora vamos a ver cuándo es necesario no saber que debemos de acudir a la visita de un psicólogo, ¿no? Acudir a pedir consejo, ¿no? Sí que es verdad que cada día escuchamos con más normalidad, menos mal, a más padres que dicen que llevan a sus hijos al psicólogo y las razones pueden ser muy, muy variadas. Puede ser, por ejemplo, que tenga dificultades en el colegio o problemas de conducta o que se le noten triste o alterado, y puede ser cualquier razón. Y es verdad que hoy en día
ya vamos un poco asumiendo un poco más de que un niño vaya al psicólogo no quiere decir nada negativo, ni que haya ningún problema de salud mental, ni que... Pero es verdad que aún queda un poquito de camino que andar, pero cada vez es un poco más frecuente. Sí, porque habitualmente es eso lo que tú dices, ¿no? O relacionamos ir al psicólogo con algún problema mental. Exactamente, y tenemos que ir quitando ese estigma porque sí, no... Esos tabúes, ¿no? que tenemos en la sociedad. Sí, es verdad. Y puede ser, pues eso, que necesita a lo mejor llevarlo cuando, pues eso, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Si vemos a lo mejor algo que consideramos fuera de lo normal, entre comillas, como por ejemplo que a lo mejor vemos que no sigue a las personas o a los objetos con la mirada, o que no habla según lo que se espera para su etapa, o que a lo mejor tenga alguna dificultad a la hora de gatear o del movimiento en general. Pero como tú comentabas antes, si tenemos alguna preocupación es mejor ir y que nos digan pues no pasa nada, porque también es verdad que cada niño habla y anda a una edad. Sí que hay unos parámetros estándar, que digamos, en teoría pero... a partir de determinados meses, ¿no? Ya a lo mejor caminarían, pero es que cada niño es un mundo. Sí, y tampoco nos tenemos que agobiar si el mes X no pasa lo que tiene que pasar, pero sí, lo que tú comentabas antes, si alguien tiene esa preocupación, pues puede acudir a un profesional y que ya le diagnostique, le diga qué está pasando y que ya se quede tranquilo o tranquila. Yo imagino que a lo mejor el tema del habla, ¿no? Sí que puede ser una de las cuestiones que más preocupa a los padres. Eso preocupa mucho a los padres, pero muchas veces cuantos más preocupados están los padres, más les cuesta a los niños hablar, y muchas veces los niños no hablan. Yo tengo muchos casos cerca que se preocupan mucho de tiene tal edad, ya tendría que decir cosas y muchas veces es por vaguería, entre comillas. Es decir, si a lo mejor señalan un objeto y tú se lo das, o te dicen o hacen un ruido, ¿no? Y tú les haces caso, o entonces no ven la necesidad de hablar. Al final el lenguaje es una herramienta. Si te digo, y sabes que es agua, exactamente, me lo vas a dar. Al final el lenguaje para ellos es una herramienta y si ven que no la tienen que poner en uso, pues no lo hacen. Ley del mínimo esfuerzo. Exactamente, y los niños funcionan mucho con esa ley. Entonces tenemos que ser los padres también un poco de intentar, pues eso, hacer que se esfuercen, motivarlos, empezar las palabras para que ellos las acaben, e ir pues eso, reforzando cada pequeño avance, pero sobre todo eso, no preocuparnos en exceso, o si nos preocupamos, pues ir a un profesional que nos resuelva esas dudas, pero por ejemplo el tema del habla que tú comentabas es algo bastante frecuente y que preocupa bastante. Bueno, Blanca, ¿qué razones hay para llevar a un niño o una niña al psicólogo? Pues, por ejemplo, cambios en el comportamiento. Es decir, si a lo mejor empieza a orinarse en la cama cuando ya no lo hacía, o si no puede dormir cuando dormía bien, o si vemos que se aísla en el parque o en las actividades extraescolares cuando antes no lo hacía. Estas cosas a lo mejor puede ser que esté pasando algo, es decir, puede ser que a lo mejor en el cole esté sufriendo algún problema o que esté pasando algo. Entonces sí que puede ser que los padres observemos a ver si eso es cuestión de un día, de 2 días, como comentábamos antes con el insomnio, pero si vemos que es cuestión de más días, pues ahí ya tendríamos que llevarlo a un profesional a ver por qué está más triste o por qué se aísla y sí, porque y ese cambio de comportamiento, ¿no? Analizarlo. Puede ser un día puntual, 2 días y dices, venga, va. Pero si a lo mejor pasa un par de semanas y ves que sigue así, ahí ya hay algo que averiguar. Sí, ¿no? porque los niños tú piensas que no tienen la facilidad de expresarse que tienen los adultos, entonces a lo mejor les está pasando algo y la manera en que ellos lo manifiestan es, pues por ejemplo, si eran buenos estudiantes, de repente no quieren estudiar, si van muy a gusto al cole, no quieren ir al cole, si van muy a gusto a fútbol, no quieren, o sea, manifestarlo conductualmente porque al final no pueden expresarse igual que nosotros. Entonces hay que hacer caso a esas señales siempre y cuando se mantengan en el tiempo y veamos que algo pasa, no que a lo mejor un día puntual están tristes por lo que sea. Así que estaremos bien atentos a buscar esas causas, ¿no? que han provocado ese cambio de comportamiento. Exactamente. También otra razón sería situaciones estresantes. Es decir, pues por ejemplo que haya un cambio de escuela o que haya un cambio de lugar de residencia o que haya un divorcio de la familia o un fallecimiento de algún familiar cercano. Ahí sí que es verdad que tenemos que ver cómo lo están llevando, porque igual que a los adultos nos cuesta muchas veces gestionar esos momentos, a un niño también es fácil que a lo mejor pues eso de repente ha fallecido su abuelo o su abuela y no sepan llevarlo. Entonces tenemos que observar qué cosas está haciendo o no para ver si esta situación le está afectando, porque muchas veces pensamos que algo les va a afectar y luego en realidad, porque los niños es verdad que tienen una capacidad de adaptación muy buena y se adaptan a todo, pero sí que tenemos que observar a ver si en realidad estas situaciones estresantes les están afectando más de la cuenta. Muy bien. También si son buenos estudiantes, ¿no? Si van muy adelantados. Sí, aquí tendríamos el caso de 2 perspectivas, digamos. Si van muy adelantados en el cole, es decir, si vemos que pues en clase se aburren porque lo que están explicando ya a la primera han cogido ese conocimiento y luego se aburren y empiezan a molestar. Entonces ver a ver qué está pasando ahí por si hay que realizar una evaluación y adelantarlo un curso y digamos, darle esas expectativas académicas que son
acordes, digamos, con la capacidad, o por el contrario tendríamos que haya alguna dificultad académica y que veamos que el niño tiene una dificultad y no llega a los contenidos que tocan, y ahí también habría que hacerle, digamos, una adaptación para ayudar tanto por exceso como por defecto. De madurez, ¿no? Exactamente, que muchas veces simplemente a lo mejor ajustándole los contenidos vamos a ayudarle un poco a que no se agobie tanto y a que pueda llevar, digamos, todo el contenido académico bien. También por problemas en la conducta sería un momento en el cual debemos de recurrir a los profesionales. Sí, por ejemplo, pues eso, no sigue instrucciones o le damos pautas y no hace caso, o se pone muy agresivo. Por ejemplo, sobre todo en la escuela, aquí, o sea, hay edades en las que en realidad cuando algo pasa, donde primero se dan cuenta es en el colegio, porque al final pasan muchas horas con ellos, son personas cualificadas y van a ver enseguida pues si a lo mejor pega a sus compañeros, o a lo mejor muerde, o a lo mejor les da unas instrucciones de hacer una actividad y después recoger y se niega a hacerlo, o se pone muy rebelde, y seguramente ya ahí la profesora o el profesor nos lo comunicará y ahí ver qué está pasando también. Y por último, aquí repetimos lo que comentábamos de las situaciones estresantes, un proceso de divorcio. Es decir, sí que es verdad que es algo que veo bastante en consulta, cuando los padres están planteando esa situación o cuando ya se la han planteado y la han llevado a cabo y no la han sabido gestionar bien, pues muchas veces después vienen dificultades, pues eso, académicas o problemas relacionados con otros niños porque no ha sabido gestionar esa situación, y ahí sí que sería bueno llevarle a un psicólogo para enseñarle, pues eso, porque muchas veces ellos se sienten culpables de la separación o no saben muy bien quién es el bueno, quién es el malo, a quién tienen que querer, a quién no. Sí, porque muchas veces porque han oído se mensajes utilizan a los niños, ¿no?, en contra del otro progenitor. Exactamente, han oído mensajes de todo tipo en casa de unos abuelos, en casa de otros, en la tele, entonces sí que es bueno muchas veces llevarles y que sepan gestionar esa nueva situación y transmitirle, pues eso, muchas veces, pues eso, que ellos no son culpables, simplemente son parte de un proceso y ya está. Y lo superan con normalidad, pero a veces necesitan ahí una pequeña ayuda. Que lo puedan entender de la mejor manera posible, ¿no? Y sería un momento idóneo para acudir a un psicólogo. Bueno, Blanca, y si tenemos que acudir a tu consulta o contactar contigo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues si es físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2, o a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600-712-444. Cualquiera de esas maneras me encuentran. Fácilmente. Blanca Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, y en 15 días nos volvemos a reencontrar aquí en Las Ondas. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.